Bienvenido a una reflexión sobre el mundo. Este año ha sido particularmente peligroso, particularmente revelador de la calidad de líderes que conducen los países y nos hemos dado cuenta que sus intereses personales están por encima de cualquier consideración mínima de lo que puede ser el futuro de la humanidad con bienestar. Por supuesto que no sé qué edad tiene usted, pero independientemente del año en el que haya nacido, puede estar completamente seguro que el peligro que hoy vive el mundo ya se estaba gestando cuando usted nació. En mi caso, nací alrededor de la famosa crisis de los misiles de Cuba, que puso al borde de una guerra atómica y nuclear a las dos grandes potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se desactivó esa crisis porque la Unión Soviética regresó los misiles y Estados Unidos retiró unos misiles que tenía en Turquía. Pero la Guerra Fría, que se llamó así, era caliente, hirviendo en muchas partes del mundo. En Colombia, en los años 60, comenzaron los movimientos guerrilleros, varios, una lucha revolucionaria que puso un nuevo ingrediente a la violencia que ya tenía nuestro país. En el mundo, en Asia, Vietnam, Corea, en el África, en muchos países de América Latina, en Centroamérica, hubo múltiples expresiones calientes de esa Guerra Fría. Todos pensábamos que cuando en 1989 se desmoronó el bloque soviético, entraríamos a una época de tranquilidad en la que dominaría, como pensábamos todos, el liberalismo democrático, la globalización, es decir, un intercambio comercial, un movimiento de capitales, de personas sin límites, porque ya el mundo estaba abierto para todos. Pero mire las decisiones que tomaron en esos años, alrededor de los años 1990, los líderes que se encontraron cuando cae el bloque soviético y se reunifica Alemania, prometieron que la OTAN, ese organismo que se creó para defender a Europa y obviamente Estados Unidos del bloque de la Unión Soviética, que la OTAN no avanzaría una pulgada hacia el oriente de Alemania. ¿Qué pasó? La fueron corriendo país tras país hasta que llegó a Ucrania. Fíjese desde cuándo esos líderes sembraron las semillas de ese conflicto que parece no tener un fin. Sus padres, sus abuelos seguramente trabajaron muy duro con la esperanza de que estaban, o con la certeza de que estaban contribuyendo a un mundo que había pasado ya esa etapa oscura de la Guerra Fría. Y mire, no pasaron meses después del fin de la Guerra Fría y ya sembraron las semillas
de esta guerra de Ucrania y Rusia. En la Segunda Guerra Mundial, al terminar, cuando sus abuelos, sus bisabuelos también estaban contentos porque había terminado una guerra con millones de muertos, se habla de 50 o 100 millones de muertos. ¿Y qué pasó? Los líderes crearon un Estado de Israel, ignorando por completo al pueblo palestino. Sus padres y abuelos, encantados por el fin de la guerra, no sabían, ignoraban, fueron engañados, porque ellos sí trabajaron con entusiasmo y con disciplina, fueron engañados y se sembró la semilla de este conflicto en el que un país que no solamente se considera el elegido de Dios, sino que lo fue el elegido por Estados Unidos y por varios países de Europa, entre ellos la Gran Bretaña. Imagínense, se siente el elegido del mundo. Primero ese genocidio tan brutal. Parece como perdón por compararlo con un animal salvaje, pero no admite esa comparación, ¿cierto? Ese Netanyahu, ante el crimen terrible del grupo Hamás, no ha querido detenerse un solo día en asesinar niños, ancianos, mujeres, y está dispuesto a acabar con los palestinos. Ya pasó al Líbano, quiere en Siria también estabilizarse allá, crear un dominio, y ahora contra Irán, en medio de las conversaciones que estaba ya sosteniendo Irán con Estados Unidos, le lanza ese ataque. ¿Quién va a creerle ahora a Estados Unidos de una negociación? ¿Quién? Nadie tiene ya confianza en los Estados Unidos. Vuelvo a sus padres y abuelos y bisabuelos que pensaban en ese país como un líder, un faro moral. Miren lo que ha terminado. Nadie puede creerle a Estados Unidos una sola palabra de lo que diga en el mundo entero, porque fue y tuvo la oportunidad de haber creado un modelo democrático que cada país lo adoptara a su manera, pero manteniendo unos estándares, unos comportamientos éticos frente al ser humano y morales frente al bien, impecables. Tuvo esa oportunidad y la dilapidó. Hoy nos enfrentamos a un mundo de una incertidumbre máxima y casi que no podemos anticipar qué puede pasar, porque cualquier cosa muy grave puede pasar. Muchas gracias.